Como bien os decía, esto era de esperar. Realmente cuando hace unas semanas decía María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, no, nosotros no vamos a tocar el gasto, no queremos subir impuestos, mentira, ya decía yo, mentira. O sea, esto tiene dos caminos muy claros, con un tercer camino que sería un híbrido entre las dos primeras políticas. La primera política, recorte de gasto masivo, y la segunda política, subida de impuestos. El híbrido sería, pues subimos unos pocos impuestos y recortamos otra parte de gasto. Pero que esto es lo que había, señores. Si tú disparas el déficit como se está disparando ahora en esta crisis del coronavirus, esto es lo que hay. O sea, es que no hay otra forma. No puede venir un mago y hacer desaparecer ese déficit. O sea, no, esto era de esperar. Se nos va a quedar un país muy atractivo para las rentas altas, ¿eh? Yo tengo muy claro que van a tener que hacer cola para entrar en España. Se van a pelear literalmente por querer meter el dinero aquí, vamos. Con lo que viene va a ser una maravilla. Es que hay que ser muy ingenuo para creer que el que realmente se vea directamente afectado por esto no se va a plantear salir fuera. Hay que ser muy ingenuo. Y ojo, os digo una cosa, ¿eh? Eso es totalmente legal. Hay mucha gente que se piensa que llevarte tu dinero fuera de España es ilegal. No. O sea, mientras tú estés al corriente con Hacienda y tengas pagados tus impuestos, ese dinero es tuyo y te lo llevas a donde te salga de los cojones. Ahora mismo el tramo de IRPF más alto llegaba hasta los 60.000 euros. ¿Qué se quiere? Hacer más tramos con un tipo impositivo mayor por encima de los 60.000 euros, además del impuesto a las grandes fortunas, que es otro. Tú ponte en la situación de esa persona que ingresa $500.000 anual, que tiene un patrimonio bastante grande, y le dicen que te van a poner, primero, un impuesto a las grandes fortunas, y segundo, te van a subir el IRPF, y no precisamente poco. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer que esta persona no se plantea decir, pues vendo todo lo que tengo aquí, me quedo con ello líquido y me voy fuera. O sea, yo llevo mucho tiempo diciendo de que España, desde hace mucho tiempo, es un país para jubilados, y cada vez más lo va a ser. Si quieres subir también el impuesto a las rentas del ahorro, también si quieres subir el impuesto de sociedades, el mínimo, y la tasa Tobin, la tasa Google, es que es una maravilla, ya os digo, se nos va a quedar una maravilla de país. También recordad el impuesto al diésel, que está ahí. Luego también tienes el 5% para los dividendos. Ya os dije en su momento que a esta gente creatividad para inventarse impuestos no le falta. O sea, lo van a sacar de cualquier lado. De cualquier lado, les da igual las consecuencias. Esta gente no se va a colgar el cartel del partido de los recortes. Será el partido del expolio fiscal. También un 15% al beneficio no distribuido de las SOCIMIs, que esto es muy curioso porque tienes países como Estonia, que a las empresas que no distribuyen el beneficio y lo reinvierten no les hacen pagar impuestos. Aquí se castiga. Y esto en un contexto de recesión, ¿sabes? Es que a mí lo que más rabia me da es que si por lo menos estas medidas fueran acompañadas de, vale, a las rentas medias, las rentas bajas les bajo el IRPF. No, son unos cabrones. Eso no lo tocan. No sé, te subo el mínimo de impuestos de sociedades, pero te bajo la cuota de autónomo. Pues bueno, de verdad, o sea, me parecería coherente dentro de una ideología socialdemócrata, pero aquí nada, tío, aquí es solo más expolio, pero nunca se libera a la población de impuestos. Y claro, ya te bajas un poco a pie de calle y piensas un poco en el mercado laboral, en este estado de recesión en el cual vamos a estar, con una tasa de paro muy alta, prácticamente histórica, frente a un mercado laboral muy rígido, con unos costes laborales altos, con unos costes de despido altos, con un salario mínimo que ha subido una barbaridad, salario mínimo que siempre afecta a los más vulnerables, personas que probablemente perciban esta renta mínima que se quiere plantear, y realmente te das cuenta de que el enfoque que tenemos es que ya no es solo que te dan el pescado y no te enseñan a pescar, es que este gobierno y este país lo que hace ya no es ni siquiera no enseñarte a pescar, es que te quita la caña, te deja sin oportunidades por la cantidad de limitaciones y la nula libertad económica que se da dentro de nuestro país y la poca flexibilidad que tiene el mercado laboral, o sea, y la inseguridad que de por sí va a haber, y si tú no das seguridad a las empresas para contratar, no lo van a hacer. Claro, tú ves a los de la renta mínima, que suele estar relacionado con los que cobran el salario mínimo, y te llegan a buscar trabajo, ¿y qué dicen las empresas? Yo no puedo pagar ese sueldo. El Estado me obliga a pagar ese salario mínimo, pero yo ahora mismo no puedo pagar ese sueldo porque hay una recesión y las cosas están muy mal.
una de dos, o trabajas en negro o no te puedo dar trabajo. Así podéis ver lo que dificulta la creación de empleo este salario mínimo. Ojo, no te puedo dar trabajo porque a mí el Estado me obliga a pagarte esto. Los costes laborales son muy altos y yo no me puedo permitir pagar eso y asumir el coste que puede tener para mí y que luego encima te tengan que despedir y eso tenga un coste todavía mayor. Así que una de dos, o trabajas conmigo aquí en negro por un coste menor o no te puedo contratar porque según están las cosas, ese va a ser el contexto de muchas personas de aquí en adelante. Al final lo que estás haciendo es condenar a una parte de la población a la economía sumergida porque no va a tener oportunidades en el contexto actual. A ver, que os ha llamado bastante la atención lo de que España es un país para jubilados y es verdad, yo esto lo llevo diciendo mucho tiempo y cada vez lo es más. Tú solo mira a los alemanes o a los ingleses, esos solo quieren saber de España, de vacaciones y cuando se jubilan. Al final la filosofía del típico guiri que cuando se jubila se viene a España es una filosofía inteligente, es gente que sus años hábiles los ha pasado en países que tienen unas rentas más altas que aquí, que tienen un mercado laboral que da más oportunidades, que les permite tener más ahorro, pasan todos sus años laborales allí, cotizan allí, se garantizan una pensión allí, les dan capacidad de ahorro y cuando se jubilan, ¿qué hacen? Pues se van a un país como España con un coste de la vida menor, con unos ahorros que han podido obtener en un país que tiene más renta y más capacidad de ahorro y se vienen aquí con unos precios mucho más bajos que en Reino Unido o que en Alemania y viven como dioses encima con buen tiempo, chiringuito y de puta madre. Incluso el alemán, teniendo ya la pensión garantizada y sus ahorros, incluso se puede permitir hacer inversiones aquí en España y dedicarse a alquilar. Así, o sea, es que es así. O sea, al final te das cuenta de que este país está bien para venir de vacaciones, para venir a jubilar, para estar tranquilo, pero para buscarte oportunidades, para emprender, para crecer, pues no es el mejor país. Mientras tanto, allí en España, la mayoría de españoles viviendo prácticamente al día, porque yo lo he dicho muchas veces, en España es curioso que el ahorro es un privilegio, cuando debería ser la base de todo, el ahorro. No, aquí el que puede ahorrar es un privilegiado. Yo creo que deberíamos hacernos la pregunta de por qué Reino Unido es el país que más millonarios crea al año. No sé, igual es por algo, igual es porque hay más oportunidades, por la filosofía que tienen, no sé, igual es por algo así, o por la libertad económica. Habría que hacerse esas preguntas, ¿no?